las finanzas del rey Felipe III. Y para hablar de esto, pues hay que entender tres cosas. La primera, pues es el contexto mundial. La segunda es un poco la historia del mismo rey Felipe. Y por último, pues eso nos va a dar, pues, a qué se deben las cosas que han pasado en las finanzas del rey Felipe. Como contexto mundial, vamos a hablar primero que en Europa el imperio que dominaba pues era el imperio de la familia Habsburgo, que ya llevaba un par de generaciones dividido en dos ramas. Por un lado, la rama española, que era liderada por el padre de Felipe III, que es Felipe II, y ellos tenían, digamos, las tierras, era rey de España, de Países Bajos, de Nápoles, de Genoa, de Milán y de todas las conquistas en América que se hicieron. Por la parte de la rama austríaca, pues está el emperador Rodolfo, que tiene pues el Sacro Imperio Romano Germano, que estaba conformado por lo que hoy se conoce como Alemania, Austria, Hungría, Suiza, y pues esto era un imperio megalodónico manejado por la familia Habsburgo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Felipe ya manejaba todo este imperio gigantesco, pero además gana Portugal. La cuestión es que Portugal no solamente era Portugal en la península ibérica, sino Portugal tenía ya ciento y pico años haciendo conquistas alrededor de África, alrededor de Asia, y también pues liberando varias rutas comerciales que pues los llevaron como a la época dorada de los portugueses. Por otro lado, la Iglesia Católica, que era un poder gigante político, iba disminuyendo muchísimo su poder porque ya había décadas desde que Martín Lutero empezó con el tema del protestantismo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que los luteranos y los calvinistas pues alegaban que la Iglesia Católica pues estaba muy corrupta desde adentro. Y pues en todas estas décadas pues iban atrayendo más y más seguidores, pero pues eran estados completos porque ya mucha de la nobleza de los diferentes estados adentro del imperio y fuera pues también empezaban a tener pues estas ideas. En España, Felipe logró contener, digamos, todo lo que es el protestantismo con diferentes métodos, pero en el imperio sacro, en el Sacro Imperio Romano Germano, la rama austríaca tuvo que negociar con los protestantes para poder defenderse de los otomanos como cristiandad, si lo quieres decir así, unida, y entonces dejó muchas concesiones y pues el protestantismo creció muchísimo en esta parte de Europa central. Para este entonces, Países Bajos tenía ya 11 años en rebelión por la libertad religiosa, porque los Países Bajos pues estaban volviendo protestantes, pero también pues lo que pasaba es que Felipe II les puso muchos impuestos. Felipe II tuvo muchos problemas con ellos por un tema político, porque no les respetó pues muchos de sus derechos, etcétera, y quiso centralizar el poder y se rebelaron. Entonces, bueno, tenían ya 11 años pues en la rebelión, y pues esto fue muy difícil para Felipe II aceptarles la libertad religiosa, porque él pues era bastante inflexible con eso. Eras o católico o eras hereje básicamente. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que hubo una rebelión, que se fueron rebelando, pero se peleaban y a veces unos ganaban, a veces unos perdían, territorios iban y venían, y entonces el territorio de Países Bajos quedó fracturado en dos, que es el sur, quedó como los Países Bajos españoles, y el norte, lo que hoy sería un pedazo de Bélgica y Países Bajos o Holanda, pues también resultó que están fracturados porque unos eran católicos y otros eran protestantes. Y el líder de esta rebelión pues era William, el príncipe de Orange. Y él pues muere asesinado por algún bandido que, bueno, Felipe tenía un precio en la cabeza de William porque él era el principal rebelde de sus tierras. Entonces pues él muere. Ahora, Francia había sido muy debilitada por las constantes guerras de que tenían décadas en guerra contra los Habsburgo, contra Inglaterra, contra los estados papales, contra básicamente todo el mundo de los que lo rodeaban, y además tenía una lucha interna también, estaban peleando internamente, pues los calvinistas y los católicos.
Ahora, Felipe II, ya para cierta época, en 1598, firma una paz con el rey Enrique IV. Por otro lado, Inglaterra pues era el principal enemigo protestante con la reina Elizabeth I y pues ¿qué pasó? Que ella saqueaba los reinos de España, sobre todo, pero bueno, también mandó piratas para muchos lados y saqueaba los tesoros de ellos. En Galicia, en Cádiz, mandó también apoyo a los Países Bajos. En Holanda derrotó también a la mayor armada española. No, esta era la situación con Inglaterra, el principal enemigo en ese momento. También estaba el Imperio Otomano, que fueron los principales rivales de toda la cristiandad, que también la cristiandad, muchos eran territorios de los Habsburgo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que tenían una lucha de siglos con ellos. Y el emperador Rodolfo II tenía una guerra en la frontera de Hungría y Transilvania para no dejar pasar a los otomanos a las puertas de la cristiandad, que era considerado Austria o Viena. Y pues él ocupaba muchísimos recursos para la defensa y pues estaban empezando también a tener problemas financieros. También los otomanos estaban teniendo muchos problemas internos, los sultanes tenían pues diferentes tipos de situaciones internas en las que se asesinaban, en las que había complots, en las que había muchas cosas y pues tenían otro problema que en el entre que se peleaban ellos, llegó Persia por atrás y entonces les hizo la guerra. En el caso de América, América ya era una colonia bastante más en forma que pues se seguía expandiendo tanto hacia el norte como hacia el sur. En el norte, por ejemplo, a la Florida, ¿no? Y para todo esto, el dinero en general, para el contexto de que le tocó a Felipe III, pues era el oro. Y pues esto en España tenían monedas que era el real o era el ducado o el florín, se usaban diferentes monedas, sin embargo, pues básicamente todas tenían un gramaje X de oro, o de plata o de cobre. En términos de activos, en este contexto histórico, los activos más importantes pues eran los títulos nobiliarios que te daban derecho a tener rentas, a producir, a tener hombres y también pues a cobrar cierto tipo de impuestos. Claramente el rey pues era el título mayor y él pues era el que tenía este tipo de derechos. Ahora, Felipe III, para entrar un poco más a su historia, nace en 1578 y es el cuarto hijo de Felipe II y pues el único heredero que existe hasta ese momento. Su padre, Felipe II, era el rey más potente de la cristiandad, era el Maximus Prime para este momento, y el tema pues es que había fallado en tener un heredero. Felipe ya había tenido diferentes hijos varones, sin embargo pues uno que se volvió loco y que lo encerró y hay rumores de que Felipe lo mandó matar. Eso es lo que dicen los enemigos de Felipe, pero realmente el problema es que según la historia española, pues se estaba volviendo loco porque él era hijo pues, de muchos entrelaces sanguíneos y esto daba pues, problemas de salud. ¿Qué pasó con este hijo que tenía cierto carácter y mandó a hacer una rebelión contra su padre, contra Felipe II, y lo tuvieron que encerrar y murió encerrado? Después, pues para este momento ya tenía un primer heredero que era Diego, pero muere. Diego muere a los 7 años por enfermedad y el único sucesor que quedaba pues era Felipe III, que apenas tenía 4 años y que además era bastante débil y enfermizo. Para 1585, que ya Felipe tenía 7 años, ya había sido jurado heredero en todos los reinos de su padre y se había elegido pues diferentes tutores y maestros para que tenga una educación especial. Sin embargo, pues el tutor más importante muere al primer año y entonces Felipe después se tarda bastante tiempo pues, en volver a elegir tutores y maestros adecuados para él.
Según lo que cuenta el libro, pues no había tantas mentes buenas y dispuestas para trabajar para la corona, porque claramente, pues hasta este momento, si viste las finanzas de Felipe II, pues eran conocidos por sus deudas. De hecho, le llaman el deudor del infierno. Y entonces, pues no le pagaba muchas veces a sus súbditos y esto pues era un problema para encontrar tutores. ¿Qué pasó? Que entonces llegó el marqués de Denia como caballerizo mayor y pues por todos los servicios que toda su familia había hecho por generaciones a la corona, que incluso uno de ellos fue el que encerró a Juana de Castilla, Juana la Loca, generaciones anteriores, pero bueno, muchos servicios hacia la corona y el marqués de Denia es considerado como caballerizo mayor. Y la educación, pues impartida por su padre, porque una cosa es lo que le imparten los tutores, pero otra cosa es lo que imparte su padre, pues fue bastante rígida, porque bueno, su padre también tenía cierto carácter. Y se dice que el príncipe se adecuaba a todos los gustos del rey, que era muy noble, pero era muy pobre de espíritu y flaco de voluntad, sin autoridad y sin mucha intervención. Es un poquito lo que se dice de Felipe III cuando era chico. Ahora, él va a ir creciendo, pero su padre, Felipe II, nunca lo dejó tener un séquito muy grande, ni manejar mucho dinero, ni nada, porque lo veía bastante joven y además el reino estaba pasando por varias dificultades financieras, que pues tenía que manejar el dinero de una manera bastante austera. Felipe III creció siendo muy glotón, le gustaban los juegos, le gustaba trasnochar y tampoco tenía muchos interés en los negocios. Al mismo tiempo que el marqués de Denia cada vez iba acercándose más a él, lo iba influenciando más y más al príncipe, hasta que parece que era bastante notorio que tenía un control de la gente que rodeaba al príncipe y pues esto era como un poquito peligroso. Ya para 1597, Felipe II tenía 70 años y ya tenía muchas limitaciones físicas. Ya se daba cuenta que lo que tenía que hacer con su hijo pues era dejarle los mejores consejeros, porque ¿qué pasó? Que él ya se veía que ya estaba, pues ya tenía problemas, ¿no? Y que además no solo eso, sino que además se tenía que casar. Y él le había elegido una esposa para él, que era pues hija de su primo, o sea, de la misma casa de los Habsburgo, pero de los austriacos. Ahora, Felipe II muere en 1598 y le pide a Felipe III defender la cristiandad y la fe católica ante todo. En esta etapa de la vida, las finanzas de Felipe III, hablaremos primero de sus activos. En sus activos, pues los títulos y todas las tierras, esto, pues era de lo más importante. Y la herencia que recibió de su padre, Felipe II, pues en este caso en la península ibérica tenía el reino de Castilla, el reino de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y Portugal, más todo su imperio de ultramar en África y en Asia. En el Mediterráneo tenía Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que es toda esta parte que pues hoy puede ser un pedazo de Italia. En Países Bajos, que al final, pues, ¿qué pasa? Que militarmente el sur estaba capturado por el duque de Parma, que hoy sería conocido como Bélgica, y la rebelión de los holandeses estaba o de los neerlandeses, mejor dicho, estaba en el norte. Para lo cual, pues, designó a su sobrino de la rama austriaca, el archiduque Alberto, casado con su hermana, la hija o su hermanastra, hija de Felipe II, Isabela, para recuperar todo lo que es Países Bajos. Para este momento, según el punto de vista de Felipe III, no importa si eran rebeldes o no, todo eso era de España, era de el rey. Ahora, no solamente tenía esta parte en Europa, sino también tenía todo América, literalmente toda América, todo lo que era la Nueva España hasta el norte, la Florida y todo lo que es hasta el río Biobío en Chile, incluso el Brasil. ¿Por qué Brasil? Pues era parte del imperio portugués. Entonces básicamente tenía toda América, la región de Plata y el Caribe. En África y en Asia
toda la herencia y conquista portuguesa de la época dorada, desde 1450, bueno, todo eso lo heredó. Dentro de la península ibérica tenía muchos castillos y alcázares que databan y venían desde la Reconquista, desde hace más de 200 o 300 años. Tenían además una colección de diferentes obras de arte, estatuas de mármol, de bronce, relojes, astrolabios, monedas antiguas. Tenían más de 7,000 reliquias. Ah, en términos también pues, de activos, pues esto es muy valioso. Hoy las obras de arte pueden valer una fortuna y pues eso también se puede considerar un activo financiero. Además, pues tienen, digamos, en un balance general tienes la parte de flujo de caja o efectivo. Pero ¿qué pasaba? Que nunca tuvieron mucho cash o mucho efectivo porque desde que nació su padre era bastante austero y desde su punto de vista era un tacaño. Pero ¿qué pasaba? Que tampoco tenía mucho dinero porque todo lo gastaba en la guerra. Tenían muchas alianzas estratégicas y la más importante era con el Papa, porque el Papa también defendía contra los protestantes pues todo el tema de la religión y contra los otomanos también defendía la cristiandad. Tenían una alianza con los Habsburgos de Austria, que era pues su familia, y también algo que le dejó Felipe muy importante era el recurso humano, porque los consejeros para este entonces eran demasiado experimentados. Y no solo los consejeros y los virreyes que había puesto, que era de lo mejor que tenía España, pues también tenían los tercios españoles, que en ese momento era una de las armadas mejor preparadas. En términos de educación, el príncipe pues no fue el mejor, pues porque una no tenía experiencia en mando. Si tú hicieras el símil de Felipe II cuando era chico y Felipe III cuando era joven, los dos de jóvenes, de Carlos V, que era su padre, pues le dio muchísimo mando y de hecho le heredó España muy temprano porque Carlos V pues tenía que ir a Alemania, como era emperador de todo el imperio, pues tenía que rondar por todas las tierras y Felipe II pues tenía mucha experiencia cuando agarró el puesto, pero Felipe III no fue así. Incluso él, pues había como rumores de que no le gustaba tanto eso y que él prefería el arte, las lenguas, los juegos, las fiestas, pero que no era muy bueno para el gobierno. En términos de deudas, si tuvieras un balance general de activos y deudas, recibió más de 100 millones de ducados de deudas, que incluso datan desde su abuelo, pero su abuelo Carlos V le dejó entre 8 y 10 millones a Felipe, pero Felipe lo elevó a 100 millones de ducados y de hecho se declaró en quiebra bastantes veces, reestructurando pues la deuda y lo conocían como el incobrable deudor del infierno. En términos financieros, además, o económicos, heredó pobreza generalizada, una España fatigada y con altísima tasa de impuestos, inflación, desabastos, un problema religioso, que eran los protestantes, dos enemigos que gracias a Dios estaban debilitados, el Imperio Otomano y la rebelión flamenca, que estaba débil porque el líder, el príncipe William of Orange, acababa de morir, y un enemigo fuerte, que era Inglaterra. Pero bueno, firmó un acuerdo de paz con España, que esto pues era realmente un milagro porque tenían siglos y siglos peleándose con los franceses. Volviendo un poco a la historia de Felipe III, pues él era básicamente un enigma para todos porque pues él había estado siempre apartado, literal. Entonces, ¿qué pasó? Que a 4 horas de haber subido el trono se encerró con su mejor amigo o con su preferido, el marqués de Denia, y empezó a hacer ciertos comunicados a los diferentes personas en los cargos más importantes. Pues las primeras impresiones en realidad del rey pues, fueron bastante buenas, pero poco a poco pues después decidió darle el completo control del gobierno al marqués de Denia para ocuparse de los negocios. Y de hecho todo pasaría por él y el que no pasa por el marqués de Denia pues no lograba nada o ya estaba tarde. Y yo leí varias fuentes y pues todos coincidieron que básicamente el marqués tenía completo dominio y absoluto del rey. El marqués, pues, ¿qué pasó? Que él claramente construyó desde que Felipe III era niño,
pues construyó esta influencia. ¿Y qué pasó? Que vio como un peligro a todos los consejeros que dejó Felipe II y empezó a deshacerse de ellos. ¿Cómo se deshacía de ellos? Había algo que se llamaba el Puente de Oro, que era pues mandarlos lejos, mandarlos lejos para que no influencien en el rey, pero como virreyes, como adelantados, como gobernadores, como cualquier otra cosa, pero fuera. Fuera, pero con un sueldazo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el virrey, que a uno le tocó irse de virrey de Portugal, que era su tutor de niño. Imagínate, uno de los que influenciaban, pues que para virrey de Portugal. El inquisidor general o Fuensalida, que está en Aragón, bueno, pues los arrinconaron, los sacaron del gobierno y esperaron a que se murieran. Entonces, bueno, empezó a deshacerse de todo mundo y también empezó a asignar los puestos más cercanos al rey, pues con sus amigos, con sus familiares y pues todo el que sea de confianza del marqués para que el rey esté bien atendido. Y una vez pues hechos todos estos cambios necesarios, el marqués comenzó a enriquecerse descaradamente e incluso se hizo un ducado, el ducado de Lerma, y entonces el marqués de Denia pasó a ser el duque de Lerma. Además, pues se adjudicó a él y a sus hijos, pues la orden de Calatrava, el marquesado de Cea, el arzobispado de Toledo, pues se lo dio a su tío, la presidencia del Consejo de Castilla a su consuegro, y de ahí podría seguir y seguir con la lista, pues de todos los regalos, donativos, mercedes y gajes de toda índole que le dio pues a su familia, a sus hijos y a toda su gente cercana, etc, etc. Mientras el rey, además, se levantaba casi siempre a mediodía y era conocido por ser un buen cazador que gustaba del retiro y pasaba mucho tiempo en misa y en la iglesia. Tanto así que decían que tenía un carácter angelical. Entonces, bueno, así era el rey. Al final, pues él no pudo casarse con Maximiliana, que era la que estaba, pues digamos, su padre, Felipe II, se la eligió, porque falleció y entonces decide casarse con Margarita. Y los desposorios los celebró el mismo Papa Clemente, estaba en ese momento, y también pues vivía su madre, la emperatriz. Pero ella también se volvió un peligro para todos los intereses del duque de Lerma y ella empezó pues a hacerle bastante confrontación al duque hasta que, ¿qué pasó? Que el duque de Lerma impulsó e influenció en Felipe III para que cambiara toda la corte y se mudaran a Valladolid. Aunque la verdad es que ese cambio, según las diferentes fuentes, nunca hizo ningún sentido, pero lo que decían es que Lerma lo hacía para limpiar la corte de los pecados y la corrupción, que solo era temporal, y claramente no lo decía, pero uno de sus intereses era alejar a Felipe de su madre, la emperatriz. En términos de economía, Felipe III, pues una de las primeras cosas que hizo fue crear una nueva moneda que es el vellón de plata y cobre. Oh, sorpresa, ¿qué pasaba? Que antes la moneda era de oro y si tú la empiezas a hacer de plata y cobre, quiere decir que la estás devaluando contra el real español y contra los florines que circulaban y todas las otras monedas que circulaban en Europa, con la intención de pagar sus deudas con monedas devaluadas. Imagínate esto. Le debes dinero a la gente. Esto es una cosa, es una genialidad, porque tú le debes dinero a la gente en oro y después le dices, no, no, es que la moneda cambió y ahora la moneda legal es otra, pero esa moneda vale menos. Entonces tú estás pagando con monedas devaluadas porque además pues hacían manipulaciones para quitarle los metales buenos a las monedas y ponerle cada vez metales más feos. Y esto es una de las cosas que pues terminó de romper un poco con la economía y la situación del país, porque es una regla que los reyes católicos, imagínate, desde los reyes católicos pusieron que la moneda tenía que ser una moneda fuerte para evitar pues muchos problemas económicos en la sociedad. Además, no solo eso, pues los impuestos eran demasiado altos y seguían subiendo. De hecho, se decía que los españoles tenían que pagar
un tercio, en ese momento, un tercio era una locura. Yo sé que hoy en Europa puede haber impuestos del 49%, pero antes no existían los impuestos regulares. Antes los impuestos, el rey tenía que vivir de sus tierras, de sus rentas, y los impuestos eran una cosa que tenías que irle a rogar a las cortes para que ellos te cedieran impuestos especiales. Pero después de un rato, pues pusieron, estos reyes empezaron a poner impuestos frecuentes al grado que ya una persona le debía demasiado al rey. Otra cosa que pasó en la economía es que venía mucho oro de América, pero España no era un país tan productor y no se invirtió mucho más pues en todo lo que era la producción española, sino más bien que con toda la corte de oro, digámoslo así, porque el duque de Lerma se dedicaba a hacer fiestas y a despilfarrar el dinero, pues ¿qué pasó? Que mucho del oro que se traía y acababa en las arcas de los más poderosos, pues generaba una demanda muy grande de productos extranjeros, productos que venían de Asia, de Portugal, bueno, de los reinos de Portugal. Entonces el oro salía de España. Todo el oro de América que llegaba o era para financiar las guerras del rey contra sus diferentes enemigos o salía de España porque pues al final pues había mucha demanda de cosas que no había, que eran de lujo. Entonces la riqueza ni siquiera se quedó ahí. Encima de todo, en 1609 decidió expulsar a los moriscos, que afectaban a Valencia, Aragón y Cataluña, que además ya estaban en crisis y a lo que se dedicaban en general era al campo, pues entonces crea una escasez de alimentos que trajo pues muchísimo más inflación. Entonces todas estas políticas que él tiene son inflacionarias. Devaluar la moneda genera que los precios suban porque pues ya la moneda no vale menos, ya vale menos contra los materiales. Crear impuestos extra a la producción sobre todo, pues entonces hace que los precios suban. Si además el oro se va del país, hace que tu moneda vale menos, pues, inflación. Expulsar a la gente y afectar la producción genera escasez y la escasez hace que los precios suban porque hay menos cosas y la gente está más dispuesta a pagar por eso. Entonces, todo esto generó una hiperinflación que en algún punto rozó el 107% y que perduró durante décadas, décadas de hiperinflación. Hoy, por ejemplo, pues hay países que la hiperinflación puede durar 5 años y es considerado un desastre económico y financiero para el país. Imagínate, 107% durante décadas. En fin, luego, en su política externa, lo que sí hizo el duque de Lerma es que influenció muchísimo más para buscar la paz, por más que Felipe III no estaba tan de acuerdo, pues ya debía demasiado dinero y tenía que reducir sus gastos. Al final continuó con la guerra de Inglaterra por un rato, mandó una flota grandísima de 50 navíos y los perdieron todos, y luego mandó tropas a Irlanda para ayudar a rebelarse contra la reina Elizabeth. ¿Y qué pasa? Que cuando la reina Elizabeth muere, se firma un tratado de paz con Jacobo, que es su sucesor. Después su primo Rodolfo II negoció un cese al fuego con los otomanos, cosa que España apoyó porque tenían también siglos en guerra y que ya ninguno de los dos podía dedicarle más recursos. Y los otomanos, por otro lado, estaban perdiendo tierras contra Persia. Entonces, ¿qué pasó? Que eso sí, lo único que se continuó fue la pacificación de los Países Bajos, que el líder militar, que era el duque de Parma, iba conquistando parte del sur y pues todo y además pues el archiduque Alberto e Isabela fueron conocidos por gobernar muy bien los Países Bajos españoles y se les quería bastante. Si ahora entramos a los ingresos del rey Felipe III, lo primero que vamos a ver pues son todos los impuestos y rentas que cobra de sus reinos, como la alcabala, los millones en Castilla, porque además puso en 1590 Felipe II puso impuesto al vino, a la carne, al aceite para recuperar todo lo que perdió con la Armada Invencible en su derrota contra Inglaterra, y Felipe III pues decidió seguirlo aplicando.
y esto le generaba más o menos 6 millones de ducados de ingreso. Los Países Bajos españoles, en términos de renta, le daban 3.2 millones, Italia, Milán, 2 millones, Nápoles, 4 millones. Seguían cobrando las 3 gracias de Three Graces que el papado le otorgó a Felipe II para luchar contra los otomanos, pero en este caso él lo tenía que usar para luchar contra los protestantes. Y recaudar esto de la iglesia era entre 2 y 4 millones. Tenía los subsidios de las cortes de la península Iberia, de Castilla, de León, de Aragón, de Barcelona, de Valencia y otras ciudades, y a veces, porque sobre todo Aragón y Cataluña y Valencia se rehusaban a dar impuestos permanentes, pero bueno, esto era de vez en cuando, entre 3 y 5 millones. Luego, los nuevos tributos sobre la fanega de trigo de 5 millones, que fue de un shot. Luego, en Iberia empezó a hacer comercio internacional, pues porque Sevilla y Cádiz venían muchas cosas de los diferentes puertos, de los diferentes países y de América. En Países Bajos, pues tenían una avanzada industria textil, los Países Bajos españoles. En América había una minería de oro y plata en Zacatecas, en México, y en Potosí, en Bolivia, que le daban más o menos 10 millones al año en promedio, pero bueno, había un año que era más, un año que era menos. En Asia y Filipinas tenían una red comercial de seda y especias, la parte portuguesa, que le daba más o menos, tenía un valor de 5 millones al año. África llevaba y vendía esclavos en Brasil por la parte de los portugueses, y además tenían una venta de títulos de aristocracia, porque para recaudar dinero, esto lo empezó Felipe II, pues empezaba a vender títulos nobiliarios. Si yo te sumo los ingresos, en un año normal los ingresos estarían entre 10 y 15 millones de ducados. Ahora, si le empezamos a agregar los extraordinarios, podría haber años que ganaba 20 millones. Y en el mejor de los casos, incluyendo sus cuestiones coloniales y todo, podía estar ganando entre 25 y 35 millones de ducados. Y aquí hay que tener cuidado porque los primeros dos se recibían en la moneda que era chafaldrafa, ¿no? En la nueva moneda que se devaluaba, y la plata y el oro salían al exterior, pues para comprar cosas de lujo. Si volvemos otra vez a lo que estaba pasando en el contexto ya del rey Felipe III en su reinado, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, sus primos austriacos logran firmar la paz con los otomanos en 1606. Al final, pues no ganaron la guerra, pero el sultán muere de un infarto, sube al trono, y ¿qué pasó? Que su heredero era un niño, y Persia aprovecha para atacarlos y empieza a conquistar pues muchas tierras del Imperio Otomano. Inmediatamente, además, al terminar la guerra entre los austrias y los otomanos, los archiduques se pelean entre ellos. ¿Por qué? Pues Rodolfo era el emperador, pero había el archiduque Matías y sus hermanos, uno de los cuales era Alberto, que estaba en Países Bajos. Pues, ¿qué pasó? Que estaban pues decidiendo si Rodolfo continuaba o no como emperador, porque había estado muy errático, su liderazgo no era muy bueno, según lo que dicen los libros, y entre todos deciden sustituirlo por el siguiente en la línea, que sería Matías. Deciden que Rodolfo, bueno, tenía una enfermedad mental y no estaba apto para el gobierno, y él termina abdicando después de muchos años de reinado. En Países Bajos la guerra no iba tan bien, pues era un vaivén de ganar y perder tierras, pero en su mayoría Mauricio, el hijo de William de Orange, ganaba pues bastante más batallas de las que ganaba España. ¿Y qué pasó? Que mientras estaban en esta pacificación de los Países Bajos, Francia entró en una guerra civil, y ¿qué pasó? Que había muchas probabilidades de que el contrincante protestante quedara en el trono de Francia, y pues esto era un tema de interés de seguridad nacional para España, que era católico, y los protestantes pues no podían dominar al principal enemigo. Entonces España y el rey decidió que pues tenían que ir a intervenir en Francia, pero usó las tropas de Países
Bajos. Y en ese momento, pues Mauricio, el príncipe de Orange, empezó a ganar mucho territorio en la parte de Países Bajos neerlandeses. Lo que sí hizo, porque empezó a tener muchos problemas de pérdidas de territorio, es que negoció con Mauricio un alto al fuego de 12 años con Países Bajos por la rebelión, y pues ahí ellos querían que se les dijera que Países Bajos era una república independiente o no, que ya se había declarado hace décadas, pero España nunca lo aceptó y se negaron a reconocerlo internacionalmente como un estado independiente. 6 años duró todo este tema de la corte en Valladolid, y entonces, ¿qué pasó? Que en Valladolid tenían tan grandes, fastuosas y brillantes fiestas que se decía que era la corte más brillante del mundo, la corte Felipe III, a grado que en una fiesta de 15 días se gastaron 1 millón en toros, en torneos, en carruajes, sirviendo más de 1,200 platos de carne y pescado. Un fiesto, no, imagínate, de 15 días. Y el rey, dentro de todo, pues amaba profundamente a la reina, con la cual tuvo 8 hijos, y en ese mismo tiempo en Valladolid, pues tuvo varios de ellos, entre ellos el príncipe Felipe Dominico Víctor, que después sería su sucesor. Pero Lerma también terminó sustituyendo a las personas de la corte que llegaron con la reina, que él pues se casó con gente de su confianza, y poco a poco los fue privando a ellos también, porque se veía que la reina influenciaba mucho en el rey, y pues el duque de Lerma también la empezó a ver como un peligro y como una mala influencia para el rey. En cuanto su madre, la emperatriz, muere en 1606, Lerma influencia para que toda la corte de Felipe se regrese a Madrid, pues con unos gastos impresionantes para regresarse, ¿no? Y ahí que la reina empezó a dudar y a tener una guerra frontal con el duque de Lerma. Incluso empezó a hacer investigaciones de las finanzas del reino, porque junto con el confesor del rey que tenía, que el duque del... ¿Qué pasó? Que el duque de Lerma decía que todo estaba bien, que las finanzas estaban de acuerdo, y no le decían mucho más al rey. El rey tampoco se molestaba mucho. Entonces la reina se puso a investigar, y entonces descubrió que estaban en pésimo estado las finanzas del reino, que además todo su dinero del rey estaba hipotecado por años, y que muchos de sus oficiales además estaban haciendo fortunas en sus casas y en sus propiedades, pues claramente robándole de una u otra forma al rey. Se descubrieron infinidad de fraudes donde cayeron muchos de los amigos de Lerma, incluso la hermana de Lerma resultó que le estaba robando al rey Felipe de un cobro que tenía que hacer en su nombre, pero que se lo quedaba a ella. Tanto fueron las investigaciones de la reina que muere a sus 27 años, en 1611, de un supuesto enfermedad que nadie sabe, nadie supo, pero claramente, pues lo que se decía en los rumores es que fue de envenenamiento y que no estaba enferma. Uno de los caprichitos del duque de Lerma era hacerse cardenal por pues, los ingresos e influencias que solo podía obtener. Claramente el Papa decía, ay, este güey, ¿quién es como para hacerse cardenal si no era una persona muy virtuosa? Pero el rey Felipe pues abogó mucho por él. Además, le descubrieron muchos fraudes al duque de Lerma, y pues el rey empezó a dudar de todas las personas que venían con él y de sus secuaces, y sobre todo dudaba mucho de que asesinaron a la reina. Por lo cual despidió al duque de Lerma, que también además el duque de Lerma fue traicionado por su hijo, porque su hijo se dio cuenta de la maraña de corrupción que había, y entonces junto con personas que no estaban de acuerdo con el duque se aliaron todos para echarlo. Y pues al final el duque de Lerma fue destituido de todos sus cargos en 1618. Y un año después, para el 19, pues estalló algo importante, es una rebelión protestante en Bohemia contra sus primos austriacos, en el cual pues el Federico V se declaró rey de Bohemia protestante,
y pues como que quería una independencia y España y los primos austríacos se unieron para claramente deshacerse de esta rebelión derrotando a Federico, que era el elector palatino. O sea, era una persona bastante importante y lo derrotan, pero él termina huyendo a Países Bajos. Para terminar de hacer su estado financiero, pues vamos a hablar de los gastos de Felipe III. De entrada, pues la corte era la corte más brillante del mundo porque gastaba y despilfarraba dinero por todos lados. Era altísimo. Luego, además, tenía los gastos normales de mantenimiento de castillos, de palacios, de jardines, como el Escorial, ¿no? Que era una de las cosas majestuosas que le dejó su padre. En guerra, gastaba más o menos 9 millones al año, porque pues además los soldados solamente y estos, ojo, porque los soldados solo recibían pagos en plata. Si los soldados no eran tontos, no querían la moneda chafa que no valía nada porque era en cobre y además estaba devaluada. Con Inglaterra al final logró firmar la paz, pero perdió una flota gigante en sus primeros 2 años. La pacificación de Países Bajos le costaba 4 millones al año, en total 40 millones de ducados en 10 años. La intervención en la guerra religiosa de Francia para ganar el favor católico, pues al final también le costó. La flota de las Indias, porque además tenía que invertir para proteger el comercio y que pues todo el dinero y el oro que venía de América no se lo robaran los piratas. Tenía una guerra con los otomanos que además siguió siendo menos intensa para España porque Felipe II, su padre, ganó en la batalla de Lepanto y como que eso ya los alejó, pero bueno, al final terminó de quitarse cuando Rodolfo firmó este contrato, que será además tenía ayuda a los Austrias, porque también gastó en eso, pues gastó en la guerra contra Bohemia y el elector Palatín que se rebeló. Uno de sus gastos más importantes fue su boda. Todo mundo le aconsejó cuando se casó que fuera austero, pues que él había heredado un erario exhausto y que había escasez de trigo, que estaba la peste, la miseria cundía por todos lados. Pero después de un año de la muerte de su padre, entre las nupcias, donativos y viajes y todo eso, ya se había gastado 9 millones. O sea, todos los ingresos que tenía de un solo año se los gastó en su boda. Además gastó en la mudanza de la corte, que costó millones para ir primero a Valladolid y luego regresar, y que solamente enriquecieron al duque de Lerma. Y lo que dicen es que era un despilfarrador, tipo jugando cartas, perdía sumas gigantescas con frialdad como de 200,000. ¿No? Ay, que contra el sobrino de Lerma que le ganó las cartas 200,000, 100,000 con otro que era conocido por derrochador, tenía fiestas, despilfarro, etcétera, etcétera. Uno de los principales gastos que tenía eran los intereses de las deudas que ya eran demasiado altos. Tenía tantas deudas que imagínate, tenía que gastar 6 millones solamente en intereses y esto, imagínate, si tú en un año normal ganabas 10 millones, pues 6 ya los debes. Debes 6 de todo lo que tú ganas. Adicional de eso, dentro de sus gastos o pérdidas, digamos, si le quieres decir así, pues todos los robos del duque de Lerma y sus granujas. Que hay listas y listas, pero para darte una idea, el duque se adjudicó alcaldías en Valladolid, en Tordesillas, en Guadalajara y en otros. Se inventaba puestos nuevos para cobrar sueldos nuevos. Ponía rentas y se metía en todos los negocios del reino, daba regalos y sobornos a medio mundo y lo que se percibía de todas las órdenes caballerescas que él se autoadjudicó, como la de Calatrava. Pues imagínate que la tenencia de los alcázares, del Toledo, de todo esto, eran 40 millones. 40 millones lo que se estima que le robaron al rey. Y estas eran las finanzas del rey Felipe III. Los activos, como resumen, la herencia de su padre la mantuvo y no perdió ningún territorio, pero la reputación de la corona estaba bastante fregada. Empezó a menguar un montón, por más que hubo un siglo de oro, la verdad es que pues, había muchísimos gastos en deudas
gastaba muchísimo más de lo que ganaba y de muchos de esos gastos pues no alcanzaban los ingresos, que quiere decir que se tenía que endeudar y la reina descubrió que Lerma pedía dinero y dinero a los banqueros genoveses, a todo tipo de persona que podía prestar a costa del crédito del rey y su reputación. Felipe III, de hecho, se declaró en bancarrota otra vez, ¿no? Porque su padre se declaró en bancarrota varias veces, pues él, en 1607, y quiso reestructurar toda su deuda en una cosa que le llamaban juros. ¿Qué significa esto? Que si tú tenías una deuda que tú tenías que pagar a corto plazo, él te dice, sí, pero no te la voy a poder pagar a corto plazo, perdón, hay que hacer una reestructura y te la voy a pagar en 100 años, no te la voy a pagar a largo plazo, y esto arruinó a muchos de los prestamistas pues, que le prestaban el dinero. Entonces es muy complicado calcular cómo incrementó su deuda. ¿Por qué? Porque había varias variables que con los años pues, fueron cambiando, y una de esas fue la inflación y la devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a calcular con diferentes escenarios, si Felipe heredó 100 millones de deuda y además tenía un déficit de 3 millones al año, por sus 23 años, digamos que la deuda aumentaba 69 millones, y eso en el caso más optimista, o sea, un total de 170 millones de deuda. Si él tenía un déficit de 4 millones, aumenta a 115, y eso te da 192 millones de deuda, y en un caso, ese podría ser un caso un poco más realista, pero también tenía un caso un poquito peor, que si tenía un déficit de 5 millones al año, pues su deuda total subía a 215 millones en total, y estos pues eran rangos que pues, podríamos asumir que tenía de deudas. Al final, para terminar la historia de Felipe III, pues en su ocaso, si lo quieres decir así, cambió él muchísimo su forma de ser en sus últimos años, porque él al final se notaba triste y lleno de remordimientos por no haber cumplido su deber como rey. Se dio cuenta que lo hizo muy mal y entonces se amargó. Y él sentía todo el malestar del pueblo oprimido por los tributos, la corrupción de la justicia, los gastos superfluos de toda su vida, la ruina de muchas ciudades, y el rey en sus últimos años pues fue bastante enfermizo hasta que terminó muriendo en 1621. En general, el reino, y esto es una cosa muy importante, que se manejó en piloto automático porque Felipe III no estaba involucrado en las decisiones del gobierno, pero el duque de Lerma, al intentar alejar a las mejores mentes del gobierno a diferentes lugares, a ser virrey de allá, al ser gobernador de aquí, y ¿qué pasó? Que mandó a las mejores mentes y a las mejores cabezas de España, los más preparados y experimentados, a gobernar como virreyes, gobernadores y adelantados en América, en Portugal, en Italia, a ser embajadores en otros reinos. Y pues era gente de primera fila, y los libros dicen gente que evocaba jornadas de grandeza y gloria. Y pues fueron ellos los que pudieron manejar las cosas sabiendo, teniendo en cuenta que la corte real, que todo el círculo de Felipe III estaba bastante podrido. Al final terminaría siendo su hijo, Felipe IV, el que le tocaría manejar una de las peores crisis y guerras de la historia, de la historia europea, que es considerado por muchos la Primera Guerra Mundial, que es la Guerra de los 30 años.